No sé, sentarme ya. Bueno, gracias Milagrosamente lo Jordi en media y hora. Javi por la presentación muy interesante. Como han dicho, tenéis más información en los contenidos de la agenda estratégica. Y ahora brevemente lo que queríamos era que la sesión no fuera solo contaros cosas, sino que también podíais participar de alguna forma. Entonces vamos a ir rápidamente a un pequeño ejercicio de interacción en la que os invitamos a que participéis en una pequeña encuesta contestando a una serie de preguntas. Vamos a utilizar la herramienta Slido, que tenéis aquí ya la información para que podáis participar. Podéis utilizar vuestros móviles con el código QR para entrar directamente en la encuesta y, si no, también podéis participar entrando en la página de Slido con el código de la encuesta, que es el que se visualiza aquí, 3350053. Lo dejamos un poquito para que podáis ir conectándoos. Y bueno, la idea es que en 25 o 30 minutos interactuemos un poquito a través de cuatro sencillas preguntas. Queremos también, de alguna forma, también tener un feedback sobre las actividades que estamos haciendo dentro de la red. Os agotamos unos minutitos para que los que estáis online os conectéis o bien con el QR o directamente a slido.com y ponéis ese código, entráis, os pedirá un nombre. Y con ese nombre, pues luego podemos, bueno, simplemente pues hay unas preguntas que son tipo test para ver si habéis acertado o no, pero bueno. Y, bueno, demos unos minutillos. Los que estéis aquí, por favor, pues con el móvil y os pedimos que os registréis. Entramos ya. La primera. La primera pregunta es un tipo test, a ver si habéis estado un poco atentos, a ver si conocimiento general en relación a alguna de las líneas que se han comentado de la agenda estratégica, el tema de aprendizaje incremental, y queremos que respondáis la respuesta o respuestas que creéis son correctas, que de cuándo es necesario utilizar este aprendizaje incremental. Hay diferentes situaciones cuando aparecen nuevos datos y el aprendizaje incremental ayuda al modelo a mejorar su tarea. Cuando hay cambio en la tarea abordada por circunstancias contextuales, por ejemplo, un ejemplo sería la deriva de concepto. El tercer caso sería cuando aparece una nueva clase, por ejemplo, porque hay ejemplos atípicos detectados que empiezan a ser frecuentes. Cuarto supuesto, podría ser todas las anteriores. Os damos un tiempo para que contestéis. Es muy sencilla, así que daremos un minutito para que elijéis la que creéis que es más acertada. Podéis seleccionar varias si queréis también, la herramienta lo permite. Damos 2 minutos. Vale. 2 minutos. Vale. Aquí tengo al controlador del tiempo que nos irá marcando un poco cómo vamos con el timing y cuánto tiempo tenemos para interactuar. Por cierto, había una cuarta respuesta que no se ha debido haber censura y no aparece. No sé si aparecerá en la versión web de la aplicación, entiendo que no. Quizás no está. Vamos ya y así damos más tiempo a explicar otras respuestas. Cerraremos la pregunta en breve y pasamos a contestarla, a comentar respuestas. Ok, pues aquí vemos un poco el resultado de lo que habéis ido respondiendo. 13% la primera de las opciones, 7% la segunda, 4% la tercera. La mayor parte de vosotros habéis respondido que todas las anteriores y efectivamente la respuesta sería que los 3 casos son posibles, son situaciones en las cuales el uso de aprendizaje incremental está justificado. Y bueno, era un pequeño ejercicio pues para hacer un pequeño test con vosotros. Pasamos a cosas igual que pueden ser más interesantes. Pasamos a explicar la segunda de las preguntas. Bueno, aquí vemos los resultados que veíamos que había respondido más rápido a la solución correcta.
Vale, pues ahora la siguiente pregunta va un poco más por, desde el punto de vista, ¿qué opciones de las que tenéis a continuación consideraríais que aportan mayor valor a la organización? Sea universidad, sea empresa, sea administración pública. Todas ellas basadas en tecnologías del dato o inteligencia artificial. El objetivo es que seleccionéis, que marquéis 3 de todas las que vienen a continuación. Voy a ir leyéndolas una a una y, mientras tanto, os damos un tiempo para que veáis a ver qué opináis, ¿no? El objetivo es saber un poquito cuál es vuestra percepción y qué veis que es más interesante o qué os aportaría más valor. Sí, al final comentar que todas ellas son actividades que de alguna u otra forma las estamos tratando de acometer dentro de las actividades de la propia red iForest, y también queremos saber un poco vuestro feedback sobre qué puede ser más valorado. La primera es asesoramiento en tecnologías basadas en el dato e inteligencia artificial respecto a cómo me puede ayudar a innovar tecnológicamente o a digitalizar procesos o a conseguir financiación para digitalizar los procesos en líneas de uso de datos e inteligencia artificial. Otro servicio es análisis de viabilidad y participación en proyectos colaborativos de investigación. No, por favor, atrás. Vale. Hay gente que ya está contestando. No. Voy atrás. Estaban comentando. Aquí. No, espera, déjame. Ya, vale. No, Sí. Vale, entonces, el segundo... El tercero sería soporte en la realización de prototipos y validación de concepto, es decir, que me ayuden a preparar prototipos que resuelvan un problema y ver cómo funciona en un contexto dentro del laboratorio o, si no, ya en entorno casi real para ver que realmente está resolviendo un problema que tengo. El cuarto sería acceder a infraestructuras de computación o de pilas Big Data que ya estén preparadas o demostradores y prototipos en el cual yo puedo hacer experimentos y probar si este enfoque que yo tengo en mente me sirve para lo que quiero hacer, ¿no? Si me resuelve problemas. Otro sería la I+D bajo contrato, es decir, tengo ese problema concreto y quiero ver qué puedo aplicar para resolverlo y quiero que me ayudéis en esta etapa, ¿no? Luego tenemos la capacitación, es decir, servicios formativos en esas tecnologías, pues para formar al personal de la empresa o organización en el manejo, en la explotación, en los aspectos prácticos. Luego tendríamos servicios de diagnóstico de la madurez, es decir, cuánto está preparada mi organización para adoptar esas tecnologías, estas infraestructuras, estos procesos en los servicios que estoy ofreciendo o en los productos que mi empresa ofrece. Luego tendríamos asistencia técnica en el proceso de preparación de propuestas, es decir, voy a preparar propuestas de investigación y desarrollo. Me gustaría que me apoyarais en la preparación para ver que estoy abordando los retos que están actualmente abiertos o cubriendo gaps que actualmente, pues, cuál es el estado del arte, por ejemplo. Y la novena, vigilancia de mercado relacionada con las tecnologías. Es decir, ¿por dónde va el mercado actualmente? ¿Dónde están los retos? ¿Qué está haciendo la competencia? A nivel internacional, a nivel europeo, ¿dónde están los retos, ¿no? Entonces, de estos 9 servicios que tenemos aquí, que son los que están ofreciendo desde los centros, desde la red, ¿cuáles veis los 3 más relevantes? Entonces, ahora, a ver cómo vamos de tiempo, entonces os dejamos 2 minutillos más y pasamos a ver las respuestas. Sí, comentar mientras tanto también que mucha información relativa a las actividades que hacemos dentro de la red, a todo lo que estamos contando, la agenda estratégica, los posibles servicios, la podéis consultar también en la página web del propio proyecto, que es www.iforest.es. Es fácil de encontrar y ahí podéis también, si queréis contactar con nosotros para un trato más personalizado o discutir temas concretos, pues ahí tendréis la información. Ahora estamos mostrando ya los resultados online, conforme vais respondiendo. Entonces, que se irán actualizando a medida que vais añadiendo más respuestas. Tenemos, por ejemplo, la más... Bueno, va un poco de empate, ¿no? Entre los 3 primeros, un 40%. Hay una más votada arriba. Si puede hacer scroll igual hacia arriba desde la realización. Sí, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Efectivamente. Ha estado atento, Dani. Vale. Entonces, como veis, por ejemplo, por ahora la más votada es el análisis de viabilidad y participación en proyectos colaborativos para desarrollar nuevos productos y servicios. Un 50% por ahora de todas las respuestas recibidas. Le sigue el soporte en la realización de prototipos. Es decir, por un lado, viabilidad. Es decir, esto que tengo en mente, ¿tiene sentido poner esfuerzo y tiempo y dinero en ello, en llevarlo a cabo? ¿Vale? Pues vamos a hacer un pequeño estudio para ver si esto realmente vale la pena. El siguiente paso sería, en la tercera, soporte en la realización de prototipos. Vale, muy bien, el estudio de viabilidad me dice que sí, que puede ser interesante. Vamos a hacer un prototipo para ver que esto realmente
funciona, como parece que dice el estudio de habilidad, y me puede resolver las necesidades y qué problema me puede surgir también, claro. Y le sigue la tercera, asesoramiento en tecnologías, ¿no? Un poquito, pues, esto que habéis hablado de, por ejemplo, espacios de datos, ¿qué es? ¿Cuál es a nivel práctico que puedo utilizar? O el tema de analítica, en mi contexto actual, ¿cómo me podría ayudar? Vale. Pues ahora, si queréis, podemos pasar a la... Bueno, la cuarta opción sería la de infraestructuras, ¿no? También eso para probar, experimentar. Sí, aprovechar para comentar también que en el caso de infraestructuras, demostradores, prototipos, también en la página web del proyecto hacemos un inventario de ejemplos de ese tipo de tanto de infraestructuras, demostradores, pruebas de concepto que se han hecho en los diferentes centros. Estamos planteando alguna también hacer en conjunto a lo largo ya de lo que nos queda del proyecto y que iremos publicitando en la página web. Bueno, pues pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta que os planteamos está relacionada con las líneas tecnológicas que nos han explicado Jordi y Javi, las líneas de trabajo que estamos abordando dentro del propio proyecto. Al final lo que os pedimos es que valoréis, que seleccionéis tres, desde un punto de vista cada uno en vuestro contexto de empresa, de investigación, incluso si estamos hablando de autoridades o lo que sea, tres que os parezcan que tienen mayor interés, mayor potencial, que puede ser importante para la competitividad de vuestras empresas, para vuestro desarrollo como investigadores, que pueden explotar en los próximos años y están agrupadas un poco en los ámbitos que han explicado Jordi y Javi, que se han trabajado dentro de la agenda estratégica. En primer lugar, lo que tiene que ver con calidad, métodos para la mejora de la calidad de los datos. Por ejemplo, nos hablaba Javi del tema de la generación de datos sintéticos. Un par de opciones relacionadas con los aspectos de aprendizaje. La línea tecnológica relacionada con aprendizaje incremental en condiciones no controladas, variabilidad de datos, falta de supervisión, nuevos patrones. Una tercera opción en temas de modelos híbridos que combinen el conocimiento físico y conocimiento basado en datos. Las siguientes dos son opciones relacionadas con los aspectos de confiabilidad, todos los temas de explicabilidad, incertidumbre, imparcialidad de modelos, y una segunda relacionada más con los temas de privacidad de los datos, aprendizaje sensible relacionado con preservar la privacidad de los datos. Otro par de líneas tecnológicas relacionadas con los aspectos de computación, entornos avanzados de computación para aprendizaje, herramientas, mecanismos que posibiliten frameworks para entrenamiento, los aspectos de Quantum Machine Learning, despliegue de modelos, controlar todo el ciclo de vida del modelo en entornos distribuidos. Lo que tiene que ver más con el tema de compartición de datos, desarrollo de soluciones en entornos distribuidos, el compute continuum y aspectos de iniciativas de compartición de datos tipo IX. La propia línea completa de cómo diseñar e implementar espacios de datos que tienen en cuenta todos los aspectos de gestión de la identidad, gobernanza, soberanía del dato, servicios a desplegar. La parte de espacios de datos que tiene que ver con los aspectos de protección y calidad del dato, incluyendo seguridad y privacidad. Y por último, el último aspecto que nos ha mencionado Javi, de los temas de sostenibilidad en relación con las tecnologías habilitadoras. Tener en cuenta aspectos de recursos, de eficiencia energética, de los propios modelos que tengan en cuenta estos aspectos de sostenibilidad. Bueno, 10 opciones para que seleccionéis 3 y, bueno, más que nada es hacer una especie de ranking, un score que podamos compartir y, bueno, como hemos comentado, información sobre todos estos temas los tenéis tanto en la agenda estratégica como en la información de la web. Aquí tenemos los primeros resultados. En primer lugar, al menos de momento, 65% lo que tiene que ver con calidad de los datos, que como nos mencionaba también Javi, en la práctica es uno de los aspectos que para una implementación real lleva gran parte de los recursos y tiempo de un proyecto de implantación de inteligencia artificial. En segundo lugar, 39% actualmente el aspecto de aprendizaje incremental en condiciones no controladas.
y muy igualado con la tercera opción, que sería la de espacios de datos, en lo que tiene que ver con todo ese ciclo de vida de espacio de datos, desde el diseño, la concepción, hasta los elementos que posibilitan su implementación, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, soberanía de datos y servicios. Las siguientes opciones, bueno, vemos que la cuarta también es bastante valorada, 33%, los aspectos de confiabilidad, muy relacionado con la charla que nos ha dado Jordi a primera hora. Los aspectos de sostenibilidad, que yo creo que van a ser cada vez más importantes, creo que estaría en quinto lugar. Y luego llegan los otros de computación, aprendizaje, espacios de datos, y ahí hasta completar. Queríamos compartir este pequeño ejercicio para valorar un poco las líneas que pueden ser de un mayor interés, potencial, que puedan tener una relación más directa con vuestra actividad. Claro, estas preguntas van un poco orientadas a también orientar a los equipos, a participantes de la red i4S sobre cuál es la importancia percibida de las distintas líneas de trabajo para ver dónde intensificar el foco, ¿no? Porque estas son líneas de trabajo abiertas en las cuales en la agenda se han descrito distintos retos asociados. Entonces, claro, que la calidad tenga un 70% de votos quiere decir que muchos de los que han respondido a la encuesta son conocedores de que la limpieza es un proceso bastante pesado, ¿no? Y que sería ideal tener más herramientas sí, herramientas que ayudaran a facilitar esa tarea, esa labor. Muy bien. Pues nada, si no pasamos ya a la última pregunta. Esta es una pregunta abierta, ¿vale? Respecto a las anteriores, que era un poco ya de respuesta de marcar, esta es una pregunta abierta de escribir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué has seleccionado una o alguna de las líneas de trabajo anteriores? O si echas de menos una línea que no estuviera incluida. Entonces, en una frase o dos frases, la idea es nos deis qué pensáis al respecto, ¿no? ¿Por qué has marcado alguna de las anteriores? Por esto. O veo esto, pero igual este aspecto también sería interesante incluirlo. Es una pregunta abierta porque nos gustaría saber, pues daros un poco la voz en ese sentido a los asistentes para que indiquéis, ¿no? Por feedback abierto, ¿no? Entonces, esta pregunta la vamos a dejar abierta más tiempo para que podáis meditarla y responder poco a poco. Entonces, la encuesta va a estar abierta todo el día. La vamos a dejar abierta y mañana la cerraremos, ¿vale? Entonces, podéis ir respondiendo o ahora mismo, si más o menos tenéis la idea clara de qué es lo que pensáis, ¿no? Sobre esa respuesta, o si de acaso en la siguiente intervención, pues en las ponencias de los siguientes, pues veis una idea que quisierais trasladarnos a la red. Y es por eso que dejamos esta pregunta disponible, ¿no? Para recibir feedback por vuestra parte. Una vez cerrada la encuesta y procesados los resultados, pues ese feedback lo incluiremos en la actualización de la agenda y las líneas futuras que vamos a desarrollar desde la red. Y nada más, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo. Esperemos que os hayamos roto un poco la dinámica para cambiar un poco el foco, ¿no? Y ahora damos el paso a los siguientes ponentes para seguir con el programa. Gracias. Gracias.